Bueno, buenos días, somos el grupo 4 y en nuestro trabajo de acción narrativa vamos a analizar el cuento de Caperucita en Manhattan de la autora Carmen Martín Gaite. Este cuento, como ya se puede intuir por su título, se puede considerar una adaptación del relato tradicional de Caperucita Roja a la actualidad, en el que la autora lo que hace principalmente es desarrollar el personaje de Sarah Allen, que es como se llama la protagonista de Caperucita Manhattan, y lo que hace es cambiar la visión que se tiene de una niña inocente, incluso mostrándola en situaciones sexualizadas en versiones anteriores de la historia, y la muestra como una niña inteligente y madura que lo que hace es perseguir sus ideales y sueños y luchar por ellos. Para analizar esta obra hemos abordado una serie de elementos que se van a ir abordando a lo largo de este vídeo. Para comenzar, pues hemos hablado del espacio y del tiempo, aunque para condensarlo, pues vamos a hablar del cronotopo. Este cronotopo sufre una transición entre la primera parte de la historia y la segunda, que vienen originalmente marcadas en el cuento, ya que en la primera parte que se muestra que los espacios son muy restringidos, en los que prácticamente Sara únicamente nos presenta su casa, la casa familiar y la casa de la abuela en Morningside, y el tiempo se considera como hace sentir al lector como una sensación muy pesada y de que pasa especialmente lento, aburrido o pesado, mientras que luego en la segunda parte de esta historia cambia totalmente el rol y se muestran unos espacios mucho más amplios en los que ya la niña está conociendo la ciudad, que era el sueño que ella tenía, y también pues al vivir más aventuras y considerar muchos más espacios, el tiempo también se amplía en ese sentido y se puede ver pues que pasa más ágilmente y más velozmente. Y a continuación os dejo con mi compañera Marta que hablará de las voces. Bueno, yo como os ha comentado mi compañera, voy a comenzar con el tema de las voces. Hablando sobre la autora, como ha mencionado ella, que es Carmen Martín Gaite, es una novelista de la literatura española que tiene como característica principal de sus obras centrarse en la figura de la mujer. Por esa razón, los temas que resaltan esta obra son la evolución de Sarah Allen, las actitudes ante la soledad y la elección de la libertad, y cuya finalidad es adaptar la obra a la sociedad actual. Asimismo, la autora se refleja con algunos de los personajes de la novela, especialmente con la abuela Rebeca y con Miss Lunatic, plasmando en ellas el deseo de ser una mujer libre y acordándose de que en su infancia no le daba importancia a los lujos de la sociedad, sino que siempre ha perseguido la libertad, lo creativo y lo diferente. De un mismo modo, otra característica de esta autora es que no lo cuenta todo inmediato, sino que va matizando la realidad, profundizando lo esencial para mantener así el interés del lector. Ahora voy a pasar a explicar algunos aspectos sobre el narrador, que en este caso es omnisciente. Da a conocer todas las características de los personajes y su historia. En este relato, este relato está dirigido para cualquier edad y permite así que los lectores se conviertan en colaboradores de la historia. Se utiliza la tercera persona del singular del pretérito imperfecto indicativo. Además, el narrador es un observador atónito, creando un mundo distinto y fabuloso, y esto lo podemos observar en la forma de pensar que tiene la protagonista, ya que es quien genera en el lector el misterio y la percepción de la realidad. En cuanto a los personajes, tenemos a los principales y a los secundarios. Entre los personajes principales, pues destaca nuestra protagonista, Sarah Allen, que es una niña de 10 años muy inteligente, observadora y con una imaginación abrumadora, gracias a la cantidad de libros que ha leído de pequeña, y a Miss Lunati, que es un personaje llamativo y nuevo con respecto al cuento tradicional y de gran influencia para Sarah, ya que ambas comparten la misma idea de libertad y disfrutan de ella cuando están a solas. Por otro lado, tenemos a los personajes secundarios y entre los más relevantes está Rebecca Little, que es la abuela de la protagonista y quien la anima a disfrutar de la vida y de la libertad, y Edgar Wolf, cuya representación del personaje encaja perfectamente con el lobo del cuento clásico. Ahora voy a pasar a hablaros sobre el tema 3, que es el relato.
Y en cuanto a tiempo del relato, se puede diferenciar una estructura lineal, ya que los hechos están narrados de forma tradicional con un planteamiento, un nudo y un desenlace. A su vez, el relato se divide en dos partes, la primera compuesta por 5 capítulos y la segunda parte por 8 capítulos. El orden de dichos capítulos rompe con el esquema natural, es disruptivo, mediante un análisis que realiza la propia autora para explicar las situaciones pasadas de la niña. Para ir concluyendo, voy a hablaros un poco sobre la narración, manifestando que el cuento tiene un tono crítico, irónico e humorístico, ya que aunque no parezca una narración infantil, sus bases se sustentan en un cuento de hadas. La autora emplea un lenguaje sencillo, conciso e íntimo. Y en cuanto al tema de la obra, hemos elegido la libertad de la mano a la soledad. Y así pues, el análisis de los niveles lingüísticos nos hemos centrado en el capítulo 2 y 9 y en fragmentos de la novela que representan el tema elegido. Y ahora os dejo con mi compañera. Ahora vamos a pasar a la aplicación didáctica. Como futuras docentes, debemos tener en cuenta la necesidad de despertar el gusto por la literatura a nuestro alumnado, así como potenciar sus capacidades para redactar un relato. Sabemos que hasta que el alumnado no alcanza una edad suficiente, no suele sentirse preparados para esto, además de presentar cierta inmadurez en cuanto al lenguaje escrito en comparación con el lenguaje oral. Por ello, debemos prepararnos más allá de que nuestro alumnado sepa leer o escribir, sino que realmente sientan gusto y placer al realizar estas acciones. Para lograr este objetivo, lo más importante que tenemos que realizar es no limitar su imaginación. Ya que en numerosas ocasiones el error que solemos cometer es poner límites en la tarea que está realizando el alumnado. Por ejemplo, mandando que realicen un cuento en el que los personajes principales sean específicos o que trate de una temática concreta. No debemos nunca marcar estos límites, sino dejar que libremente escojan qué contar, cómo y por qué. En cuanto a la Mímesis 1, se van a llevar a cabo dos tipos de actividades. La primera va a partir directamente del texto, donde van a integrar los aspectos que se han trabajado y analizado a lo largo del trabajo, como son los personajes, las palabras y oraciones. La segunda actividad está relacionada con el eje temático principal de la obra, que es la soledad y la libertad. Con estas actividades se busca la motivación de nuestro alumnado para generar una mayor atención al cuento y que éstas sean lúdicas, sencillas y adaptadas en todo momento al nivel y edad de nuestro alumnado. Además, para fomentar el aprendizaje cooperativo, las actividades se realizarán en grupo siempre que sea posible, sin olvidar un principio fundamental en la educación, que es el juego. Durante aproximadamente un mes, todos los miércoles y viernes se trabajará la novela. Los primeros días se destinarán a leer el cuento. Y dado que el lenguaje puede resultar un poco complejo para el alumnado de etapas inferiores, el docente adaptará los capítulos con un lenguaje más sencillo, sin obviar palabras que sean muy significativas para comprender la novela, pero sustituyendo aquellas palabras o frases que puedan presentar dificultades a la hora de comprenderlas. Teniendo en cuenta esto, primero el docente o el alumnado, dependiendo del nivel en el que se trabaje, leerá la parte de un cuento y después se destinará un tiempo a la realización de preguntas para que el docente compruebe si el fragmento que han leído se ha comprendido. También este tiempo se puede destinar para explicar palabras o frases que no se han llegado a comprender o que tengan mucha relevancia en la novela. Y un ejemplo del planning que está mostrado aquí en la presentación sería cómo se llevaría a cabo las actividades detalladamente. Y ahora a continuación vamos a explicar la Mímesis 2. Para la Mímesis 2 hemos diseñado una actividad llamada Analizamos Caperucita en Manhattan. Los objetivos que queremos conseguir con ella son relacionar diferentes atributos con los personajes más relevantes de la historia, fomentar el interés por la lectura a través de actividades lúdicas y dinámicas e iniciarse en el análisis lingüístico a través de palabras y oraciones. Por tanto, los contenidos a trabajar son los personajes con sus características y tipos, la clasificación de palabras y la identificación de frases. En cuanto a la temporalización, esta actividad se desarrollará en varios días y cuenta con dos partes. Ambas tendrán una duración de aproximadamente 1 hora y el primer día se trabajará con los personajes y el segundo día con el análisis lingüístico. Para el análisis de los personajes hemos diseñado una actividad en la que el alumnado tendrá que relacionar un enunciado con el personaje correspondiente. Por ejemplo,
Si decimos su única preocupación es la familia, lo tendrán que relacionar con Vivian Allen, que es la madre. O si decimos es curiosa y sueña con ser libre, lo tendrán que relacionar con la protagonista, que es Sara. Por otro lado, para el análisis lingüístico, se va a plantear un código de colores, de tal forma que las palabras que sean verbos van a ir en azul, los sustantivos irán en rojo y los adjetivos irán en verde. Se les dará una lista con todas estas palabras, las tendrán que leer y expresar lo que a ellos les transmite y a continuación en una cartulina, siguiendo ese código de colores, se clasificarán. Para el análisis de frases hemos elegido la frase sentirse libre se siente por dentro, pero podría ser cualquier otra. Por tanto, lo que tienen que hacer es agruparse en grupos de 4 o 5 personas y entre todos reflexionar sobre lo que les transmite la frase y por qué la protagonista la puede utilizar. Después, entre todos se hará una puesta en común para ver cuál es el significado real de la frase. Y luego, para introducir las figuras literarias, vamos a utilizar la metáfora de la estatua de metal verdoso con su corona de pinchos y su antorcha en la mano, que hace referencia a la Estatua de la Libertad. Por tanto, se utilizarán tarjetas donde aparecerá cada palabra de la frase y se distribuirán por la clase. Las tendrán que ir encontrando y poniendo en orden. Y posteriormente haremos una reflexión para ver a qué puede hacer referencia a la frase y que lleguen a la conclusión de que es a la Estatua de la Libertad. Y a continuación seguimos con la mímesis 3. La tercera y última actividad es una actividad de reflexión y la hemos llamado de viaje por Manhattan. Como objetivos tenemos reflexionar sobre la libertad y el individualismo y la soledad y la actitud frente a ella. Y los contenidos van relacionados con la elección de la libertad, la soledad como aspecto positivo y negativo y la fantasía como guía que ayuda a vivir. En cuanto a la temporalización, se va a realizar durante toda la jornada escolar, dedicando 15 minutos para la puesta en común. Centrándonos en la metodología, queremos que los niños y niñas se metan en el papel de Sara y para ello el colegio se va a ambientar como la ciudad de Manhattan, con los barrios de Morningside, Brooklyn y Central Park. Para ello le vamos a dar un mapa de la ciudad de Manhattan como el que aparece en el libro, sin embargo va a estar modificado la estructura del colegio. De esta manera también le vamos a hablar de que es un mapa, de los elementos que tiene, de cómo se utiliza, etc. Posteriormente le vamos a encomendar una misión, y es que tienen que llevar una tarta de fresa a su abuela y al igual que Sara lo van a hacer solos porque se han escapado. Únicamente van a tener el mapa como su único recurso. Sin embargo, su camino hasta llegar a la abuela no va a ser fácil, puesto que se van a encontrar diversas situaciones y obstáculos que tienen que superar. Estos obstáculos pueden ser reflexionar sobre la libertad y la soledad, comentarios sobre el libro, etc. Y también se van a encontrar con personajes como el lobo y la propia Estatua de la Libertad. Esta actividad va a participar en ella todo el grupo clase, sin embargo también hay una parte individual y de competición, puesto que el primero que llegue a llevarle la tarta pues es el que gana. Queremos conseguir que tengan libertad para moverse por todo el colegio, pero a la vez que vean la soledad como un aspecto positivo, puesto que es necesaria para que reflexionen sobre cómo van a superar estas situaciones y sobre qué camino van a elegir, si el correcto o no, siempre que sepan utilizar bien el mapa. Y, por supuesto, la fantasía como un ambiente mágico. Y, por último, en la puesta en común, los niños se van a expresar cómo se han sentido a lo largo de la actividad por medio de diversas preguntas. Y a continuación, mi compañera Rocío os va a hablar sobre las conclusiones. Acerca de este trabajo hemos llegado a una serie de conclusiones, pero vamos a exponer principalmente dos. La primera de ellas es que creemos haber encontrado el objetivo que tenía Carmen Martín Gaite al escribir esta obra, que es hacer un homenaje a la libertad y el individualismo, que es justamente lo que se trata de explicar o trabajar en la actividad anterior. Y también muestra una sensación de rechazo a la obediencia infantil que se presupone que los menores deben tener hacia los mayores. Y luego, por otra parte, otra conclusión que hemos abordado es que gracias a este trabajo y a haber analizado cada una de las partes de las que consta un cuento,
Si llegado el momento, como desde un punto de vista docente, debemos elaborar algún cuento que nos ayude a ejemplificar algún concepto o debamos explicar algo para lo cual nos puede ayudar, pues al haber analizado hasta ahora ya sabríamos diseñar estos relatos para que nos ayuden en el aula a abordar diferentes cuestiones.